El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué agradable es poderte saludar y desear que la paz de Dios y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén en tu vida. Que sea Dios obrando en tu vida de una manera poderosa y sobrenatural. Hoy queremos iniciar una serie de estudios en cadena hablando de la salvación. Una persona me comentaba de que estaba predicando a alguien del Señor y esa persona le dijo: yo no creo en los cristianos, yo no creo en la salvación, por el ejemplo que una persona me dio. Luego escuchaba el debate entre una persona que llegó a hablarle a otra de la salvación y esta persona le decía que la salvación era por mérito, por obras, y que la salvación era gratuita, pero hacía una mezcolanza. En conclusión, no sabía qué era la salvación. Yo sé que de pronto usted sabe qué es la salvación, pero quiero detallarle para que podamos compartir, afianzarnos, afirmarnos en qué verdaderamente es la salvación. Al buscar qué es la salvación, lo primero que uno hace es en el buscador. El buscador nos dice que la salvación es un término que generalmente se utiliza para referirse a la liberación de un estado o una condición indeseable. ¿Hasta dónde, pregunto yo, podríamos aplicar esta definición a la salvación cristiana, o a la salvación que Dios ofrece, o a la salvación que te asegura tener una eternidad con Dios? Porque si bien tú eres un ser eterno que habitas en un cuerpo y que posees un alma, hay una eternidad. Tú puedes abandonar tu cuerpo, pero tu eternidad continúa. ¿A dónde tú quieres llegar? La salvación, nuestro tema. Abre tu Biblia y lee conmigo a través de la pantalla en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 9. Y quiero leértelo de la Biblia, lenguaje sencillo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Mire que hago una serie de preguntas en la introducción. La salvación. ¿Se ha preguntado usted qué es la salvación? ¿Se ha preguntado usted si la salvación es colectiva o individual? ¿Se ha preguntado usted si se puede rechazar la salvación porque quizá no la necesito, o por no ser apta para mí? Porque si soy salvo, dejo la religión de mis padres, que se ha convertido en una tradición, y me apego a una religión de evangélicos que de cierta manera unos dan un buen testimonio, otros hablan muy bonito, viven feíto, y otros son un espectáculo de no ser un cristiano.
O quizás ese mal ejemplo te ha hecho reflexionar que no necesitas la salvación. ¿Se puede perder la salvación? ¿O la salvación es para siempre? ¿Se es salvo a última hora? Porque alguien le dijo, usted a última hora dice, Señor, yo reconozco mi pecado. O alguien pensará y dirá, no, no importa, al final Dios es amor, Dios me puede perdonar y al final puedo aceptar la salvación. O quizás tú que me escuchas y algún familiar que murió y tú no estás seguro si fue salvo o no, tú le dirás, a lo último él recibió al Señor. ¿Qué decir de los malos ejemplos de aquellos que dicen poseer la salvación? Mira lo que dice Hebreos, capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador. Léelo conmigo. Si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. Reflexiona, tú que vives en fornicación, que practicas la fornicación, tú que vives en adulterio y practicas el adulterio, tú que eres mentiroso, vives en la mentira, practicas la mentira, tú que eres una persona que le gusta robar, o que estás en una adicción, o en algo que va en contra de la salvación, y va en contra de lo que Dios tiene para ti. Porque si alguien peca deliberadamente y rechaza de ese modo al Salvador, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, la muerte de Cristo no cubrirá su pecado. Y el versículo 27 dice, lo que le espera es la terrible expectación del juicio y del fuego de la ira de Dios, que ha de consumir a sus enemigos. Así que la salvación no es un juego. La salvación no es adherirte a una religión, a una serie de prohibiciones, a entrar a un mundo donde tu familia se convierte en la enemiga y al comienzo te duele, pero alguien te dice eso es el producto de recibir a Cristo, cuando no lo es así, porque quizás tú te has aislado, quizás tú ya los ves como los pecadores, quizás tú ya los ves con otra manera. La salvación no es un juego. La Biblia más bien dice lo siguiente, y me llama profundamente la atención este pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, parte D. Filipenses 2, 12, parte D. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Algunas personas traducen esto como el texto para decir, si ve, la salvación se pierde, por ello tú debes ocuparte para no perderla. Porque quizás te pones un pantalón y ya perdiste la salvación, te maquillaste, perdiste la salvación, hiciste X, perdiste la salvación. No estoy afirmando que la salvación no se pierda. Vuelvo y te digo no. Estoy haciendo una introducción a mi tema. Pero al ver esta versión y al leerla completa todo el versículo, esta versión sí nos amplía lo que Dios te quiere decir. Y dice así de la Biblia castellano antiguo, Filipenses 2:12. Amados míos, mientras yo estaba entre vosotros,
obedecíais fielmente mis instrucciones. Vuelvo y te lo leo. Amados míos, mientras yo estaba entre vosotros, obedecíais fielmente mis instrucciones. Pues bien, ahora que estoy lejos, procurad aún más comportaos como corresponde a quienes han sido llamados a salvación, obedeciendo a Dios con toda humildad y temor reverencial. Mira que ya se cambia el panorama y hay una mejor y más clara interpretación de lo que Dios quiere que tú hagas con la salvación. Mira que el escritor y esta traducción dice, obedecéis, estás obedeciendo fielmente mis instrucciones. ¿A qué se refiere el apóstol cuando habla de instrucciones? Bueno, estas instrucciones las encontramos en la misma carta a los Filipenses, en el mismo capítulo, pero los versículos 10 y 11 nos amplían y nos dicen, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra, y para que toda lengua glorifique a Dios Padre, confesando que Jesucristo es el Señor, testimonio de luz. Así que la instrucción que el apóstol da es de que hay que reconocer que Dios es el autor, que Dios tiene un plan, pero que a través de Jesucristo es que yo obtengo la salvación. Ahora el apóstol dice, ahora que estoy lejos, dice el apóstol, procurad aún más, comportaos como corresponde a quienes han sido llamados a la salvación. Así que ese ahora tiene que ver con la instrucción y reconocer a Jesús como Salvador. Pero el apóstol dice, obedezcan. ¿Qué debemos obedecer? Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, sabéis muy bien que los creyentes en Cristo, tú te haces creyente cuando reconoces a Cristo, no te haces un religioso, no te haces un protestante, no te haces un evangélico, te haces un creyente en Cristo. Deben consolarse unos a otros, animarse con amor recíproco, deben mantener unidos, participar del mismo espíritu y vivir en mutuo afecto y compasión. Por eso ruego, ahora que me llenéis de gozo, viviendo todos en perfecta armonía, amándoos fraternalmente, guiándoos por un mismo ideal, motivados por un mismo propósito, no hacer nada por rivalidad o vanagloria, antes bien, sé humildes, cada uno considera a los demás como mejores que él mismo, que nadie se preocupe únicamente por sus propios intereses, sino también por los demás. Sea vuestro sentimiento el mismo que tuvo Cristo Jesús. Así que esa obediencia va ligada a una instrucción que se dio en el mismo capítulo 2 del 1. Y llena este versículo diciendo, obedezca a Dios con toda humildad y temor reverencial. Ya te explicaré a qué se refiere ese temor y temblor, traducido aquí como humildad y temor reverencial. Porque este estudio nace de escuchar el debate que por siglos se ha hecho si se pierde o no la salvación. Si siempre salvo, salvo soy,
haga lo que sea, venga lo que venga, soy salvo. Entonces la licencia para pecar. Pero dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12, a todos aquellos que hoy han recibido a Cristo como su Señor y no andan de acuerdo a lo que la misma Escritura dice o a lo que la misma Escritura amonesta. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. Los llama la Biblia, esos falsos maestros son como los animales irracionales que nacen para ser cazados y muertos, pues se guían únicamente por sus instintos y hablan mal de cosas que no entienden, pero un día perecerán habiendo atraído sobre sí su propia perdición. Ten cuidado porque estamos viviendo los últimos momentos. Si tú dejas, como hablábamos, que a tu mente y a tus oídos lleguen cosas que van en contravía de la palabra de Dios, te estás dejando guiar por una persona que la Biblia lo llama falso maestro y lo compara con un animal irracional que tiene un solo propósito: nacer y morir. No hay vida en ella. Y ellos se guían por cosas que no conocen. Un animal tiene instinto. Tú no tienes instinto. Hablan cosas que no entienden. Ahora mire lo que dice Malaquías, capítulo 2, versículo 8 y 9. Hablando de los que dan mal ejemplo, que andan no conforme a lo que dice la Escritura. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. Así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿Será que la salvación se pierde? Hoy te quiero empezar a dar conocimiento de lo que es la salvación. Me encantó este pensamiento. La salvación como don de Dios o regalo no se pierde, pero sí la persona. Cuidad la salvación. Filipenses 2, 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oremos. Padre Celestial, vengo ante ti en acción de gracias para pedirte conocimiento y sabiduría. Para pedirte, Señor, que tú reveles tu palabra y que tu palabra sea dada a conocer y que pueda llegar a miles y millones de personas y podamos entender qué es la salvación, cómo obtenemos la salvación y que podamos andar en la salvación ocupándonos de ella como tu misma palabra dice, obedeciendo como tu palabra dice, andando en ella como tu palabra dice. Por eso te pido, Señor, que redargullas a cada persona que me escucha, que tomes control en esta hora de los aires y tomes control de esta transmisión. Que tu Santo Espíritu comience a convencer a cada persona de su estado espiritual en el cual se encuentra. Que tu Espíritu Santo comience a atraer a cada persona que me escucha hacia Cristo. Que cada persona que me escucha pueda comprender y entender que tú nos amas. Que tú no has castigado ni castigas a nadie. Nosotros nos hemos desviado. Nosotros nos hemos corrompido. Clamo también, Señor, en esta hora, por aquellos lugares donde
el calor ha venido afectando. Te pido que tu lluvia descienda en aquellos sectores donde hay cultivos, en aquellos sectores donde hay incendios. Haz un milagro sobrenatural. Envía lluvia, Señor, a aquellos lugares donde hay ganado y se necesita, Señor, que los pastos puedan crecer, que se necesita la lluvia. Pedimos e imploramos a ti, Señor, envía lluvia. Haz que llueva, Señor. Tú eres el dador de las cosas y por tu palabra enviamos tu palabra porque hay poder. Ayúdanos, Señor, y haznos entender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. La salvación. Muchas personas, cuando reciben a Cristo, cambian su forma de vivir y de pensar. Otros cambian su forma de proceder y adoptan cosas que realmente tienen que ver con la salvación. Estudiemos un poquito lo que es 2 de Timoteo 1:9. ¿Por qué? Porque la salvación encierra muchas doctrinas que tienen que ver con ella. Doctrinas donde nos muestran a Dios como el autor, a Dios como el que planea, a Dios como el que da el convencimiento a través del Espíritu Santo, el que convence de pecado, a Dios, a la persona como arrepintiéndose. Vemos también la justificación, una gran doctrina y una gran realidad que muchos no han querido ni entender ni comprender. Pero empecemos. Dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y este pasaje, a grandes rasgos, encierra en sí mismo lo que es la salvación. Y lo vas a entender. A grandes rasgos digo porque es mi introducción. Así que permítame decirle lo siguiente. Leámoslo. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó y nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo. Este pasaje muchas personas lo han tomado para interpretar que la salvación es una predestinación de Dios. Han nacido muchas corrientes donde unos dicen que Dios ha tomado a unos para ser salvos y rechaza a otros. Otros dicen que Dios ha destinado quienes serán salvos y quienes no. Pero mi tema no es entrar en la teología, sino entrar en la práctica y hablarte a ti acerca de la salvación, lo práctico. El segundo pasaje que estudiaremos hoy, si Dios lo permite, es Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Así que la Biblia comienza a decir, Dios nos salvó. Eso dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó. Está diciendo que hay un autor de la salvación. Que el autor de la salvación es Dios. Y este mismo versículo encierra que si Dios es el autor, no puede haber intervención humana. No hay persona que pueda perdonar pecados o remitir pecados o hacer que los pecados a través de penitencias o a través de otra serie de cosas les sean perdonados. La Biblia tajantemente dice, Dios es el autor. Y es reafirmado por el mismo pasaje en 2 de Timoteo,
capítulo 1, versículo 9, parte E. Así lo planeó. O sea que al ser Dios el autor, no hay intervención humana. Es su plan. Por ello, Dios debía designar a alguien que pudiera ocupar el lugar del pecador, que asumiera el costo o sacrificio que involucra redimir o perdonar a quien Dios quiere salvar. Luego dice, y nos eligió. Esta elección, no quiero llevarte al tema de la predestinación. Por el contrario, quiero decirte que al ser tú elegido, se habla de un proceso que acontece en tu vida, que es el que Dios hace en llamarte a la conversión. Dios desea que tú reconozcas que Él es el autor, que te ofrece salvación y que tú la necesitas. Es como crear una necesidad. Dios crea la necesidad de ser tu salvo. Tú la debes aceptar. Pero esto se hace a través de la conversión. ¿Qué es la conversión? Es describir el momento cuando alguien recibe la salvación como una necesidad prioritaria para su vida, más que circunscribirse o adherirse a una religión, a un dogma. Es la necesidad que tú necesitas de un Salvador. Ya que esta conversión te permite, dice 2 de Timoteo 1, 9, parte B2, para que seamos parte de su pueblo santo. Recuerda que estoy en una introducción y te estoy hablando de que el versículo del 2 de Timoteo 1:9 encierra el plan de salvación. Entonces, Dios desea, como autor, que tú te convenzas, por eso te elige, de que necesitas salvación. No porque haya dicho usted sí, usted no. No porque usted diga yo escojo, no escojo, no. Dios desea que todos nos convenzamos de que necesitamos salvación. Más que ser un juego de palabras o yo llegar a parecer un parlanchín, tú necesitas salvación. ¿Para qué? Para que seamos parte de su pueblo. Esta parte o esta introducción al pueblo es el instante en que la persona se arrepiente, en que la persona cree. Dios le crea una necesidad. Tú la aceptas. Reconoces que no entras a una religión, no, sino entras a formar parte del pueblo de Dios. Es la necesidad de introducirte en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Él te hace un llamado. Lo que busca la salvación es de que tú formes parte de la misma identidad de Dios. Eso es lo que busca la salvación. La salvación lo que busca es involucrar el carácter de Dios, los atributos de Dios, su naturaleza en ti. Alguien dirá, no, pero qué locura es esta. O sea que yo voy a ser omnipotente, omnipresente. A ver, te estoy hablando de formar parte del pueblo de Dios. De ya dejar de ser una creación a un hijo. Cuando un hijo se engendra, tiene el ADN
del Padre. Eso es lo que Dios quiere. Que en tu ser se introduzca el ADN de Dios, más que una religión, más que circunscribirte a una iglesia, más que pertenecer a una denominación, más que pertenecer a un grupo de gente que todo es pecado. No. Dios quiere que su carácter, su identidad, sus atributos, su naturaleza sean parte de ti. Cuando eso se forma parte de ti, tu forma de vivir cambia y adquieres la santidad. No de hacer, sino de ser. Me explico. Alguien dice, es que yo voy a hacer un viaje a X lugar. Prepara todo. Pero Dios no quiere que tú hagas algo para decir soy salvo, obtengo la salvación. No. Dios te dice, recibe mi plan, sé parte de mi pueblo y tú vas a ser mi hijo. Tú vas a ser mi pueblo. El llamado de Dios va unido a una recepción y decisión del hombre a volver a colocarse bajo su dependencia. Eso es lo que Dios busca con la salvación. Que tú entres en dependencia de Él. Por lo cual, su carácter se forma en ti y te pasa de criatura a hijo. Y entras en un compromiso del pacto. Ya no necesitas que alguien te diga, voy a orar por ti. No. Todo esto son los beneficios de la salvación. Ahora, dice Dios, no hicimos, en 2 de Timoteo capítulo 1, 9, parte 6d, no hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. O sea, Dios no miró si tú eras bueno o eras malo. Dios no miró si tú lo merecías o no lo merecías. Dios lo dio, lo hizo. El no hacer nada nos lleva a una total independencia donde Dios a través de Cristo te justifica. Y esto es lo que la gente no ha podido entender, la justificación. Declarar a alguien que es culpable, inocente. Donde Dios en Cristo nos da el regalo de la salvación, posicionando, si entiendes qué es posicionar, es cuando tú estás en un cargo X y te ascienden. ¿Cuántas personas han entrado a una empresa, quizás haciendo aseo, y hoy son los gerentes? ¿Vieron en ellos algo y les posicionaron en un cargo? ¿Lo merecían? No. ¿Tienen el estudio? No. ¿Tienen la experiencia? No. Pero la persona que es dueña de la empresa vio en ella algo que le dijo, lo voy a posicionar, le voy a entregar. Así que Dios te justifica, y quien acepta la salvación porque ha tenido un encuentro, un convencimiento, un arrepentimiento y prosigue su proceso, Dios lo ve totalmente santo en Cristo. Y se produce la santificación posicional, práctica. Y algún día cuando tú dejes este cuerpo llegarás a una santificación perfecta. Ahora, sigamos. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo. O sea que la salvación ha sido planificada antes de Dios crear al hombre. Sí. A Dios no lo cogió por sorpresa que el hombre pecara. No.
Cuando hay un vehículo y se fabrica, se crea un manual del vehículo. Otros crean un escáner. ¿Qué es el escáner? El que verifica qué áreas del vehículo están fallando. Hay escáner que no tienen la capacidad de mirar el vehículo, entonces hay que llevarlo a un escáner más potente, un escáner más actualizado, y ese sí determina, así sea tan pequeña la falla, que el otro no lo hizo, pero él sí. Esto es lo que la Biblia dice: ocupaos de vuestra salvación. Ahora, dice la Biblia, pues desde entonces pertenecíamos a Cristo Jesús. Así que el punto esencial de la salvación es que cuando tú vienes y te conviertes y aceptas que estás mal, que tu rumbo no es, Dios te declara inocente por medio de la sangre de Cristo Jesús. Al creer en Jesús y solo en Jesús, la persona de Jesús, es que tú obtienes la salvación. La justicia de Cristo Jesús se le imputa al pecador, de modo que Dios ahora lo trata como su hijo y lo lleva a la luz de esa justicia. Por eso la Biblia es clara en decir: Dios nos salvó, nos eligió para que seamos parte de su pueblo santo. No hicimos nada para merecerlo, sino que Dios, por su gran amor, así lo planeó. Dios ya nos amaba desde antes de crear el mundo, pues desde entonces pertenecemos a Cristo. Ahora vámonos con el segundo pasaje. Este pasaje pequeño, aunque profundo, nos va a hacer entender el proceso que no termina en un creyente con su salvación. Alguien dirá: ¿cómo así? O sea que todos los días yo voy en un proceso para obtener la salvación. Leámoslo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. A simple vista, este pasaje da a entender que se deben hacer obras para ser salvo. ¿Sí o no? Si alguien se ocupa de algo, es porque debe hacer algo para obtenerla. Entonces pareciera una contradicción, porque la Biblia dice: no es que hagamos algo para obtenerla. No. La mejor traducción bíblica que da claridad es esta. Filipenses 2:12, Biblia castellano antiguo. Amados míos, mientras yo estaba entre vosotros, obedecisteis fielmente mis instrucciones. Pues bien, ahora que estoy lejos, ya el apóstol se va, procurad aún más. O sea, procurad, ¿qué quiere decir? Ocúpate, pon diligencia, comportaos como corresponde a quien ha sido llamado a la salvación. O sea que hay un comportamiento de parte mía con mi Salvador. Sí. O sea que hay una parte mía que corresponde a andar como Dios me llamó. Sí. Si tú vas a la universidad y te comportas como un niño de kinder, pues déjame decirte que vas a hacer el ridículo más grande. Vas a hacer la vergüenza más grande. Así pasa a todo aquel que en su caminar en Cristo está mostrando, evidenciando que todavía es un niño que toma leche, que tiene 30 años y todavía necesita la teta de la mamá para alimentarse. Perdóneme la expresión. Pero la Biblia dice: compórtate como corresponde a quien ha sido llamado a salvación, obedeciendo a Dios con toda humildad y temor reverencial. Me llama profundamente qué es temor y temblor y ocuparnos de la salvación. Así que miremos a simple vista. Se involucra una cooperación entre el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Es cierto? Sí. Mira lo que dice
otra versión bíblica que me llamó profundamente la atención. Filipenses capítulo 2, versículo 12, y lo vamos a leer hasta el 16. Filipenses 2, versículo 12 al 16. Por tanto, queridos míos, como en todas las ocasiones habéis sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora mucho más, tal como están las cosas en mi ausencia. Llevad a su perfecta conclusión la obra de vuestra salvación con temor y temblor. Llevad a su perfecta conclusión, a su perfecta terminación. Si tú eliges una profesión X, para llegar a ella tú tienes que pasar primero por transición, ¿sí o no? O le agregaron algo antes, yo no me acuerdo. Jardín, prejardín, jardín, transición. Le agregaron 3 años más. Después de eso entras a primero, segundo, hasta quinto de primaria. Después tienes que hacer la secundaria. Y en noveno te dan un grado de educación básica. Algunos no le ven importancia, pero es un logro. Ha culminado, ha llegado a un peldaño. Luego sigue con el bachillerato. Pero no para ahí, porque tiene que escoger la carrera. Luego entra a la carrera y hace una introducción a ella, termina y tiene que seguir otras cosas hasta lograr el magíster, supermagíster y una serie de cosas. Conclusión, la persona puede durar en un estudio para ser un profesional de alto perfil, por ahí unos ¿qué? 30 años, 35 años. Este es el concepto bíblico. El concepto que Dios te está diciendo es que tú cada día, cada momento tienes que trabajar en tu salvación. No para obtenerla porque Dios te la da. Pero al dártela Dios tienes que trabajar porque estás caminando en ella. Porque si no camina en ella, te puedes desviar. ¿Por qué? Versículo 13. Volvamos nuevamente a esta traducción. 13. Porque es Dios quien para llevar a cabo su voluntad hace producir en nosotros, hace producir efecto en nosotros, tanto el querer inicial como la acción efectiva. Hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para mostraros intachables y puros, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación pervertida y retorcida, en medio de la cual resplandeceréis como los luminares del mundo. O sea, como el sol, ¿sí o no? Las estrellas, no como la luna. No, Dios no te llamó a ser luna, porque la luna refleja al sol. En cambio, el sol sí produce su luz. O sea que hay varios cristianos luna. Puede ser. Dice, versículo 16. Reteniendo la palabra que es la vida, para que el día de Cristo pueda tener la satisfacción de no haber corrido ni laborado en vano. Expliquemos rápidamente. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses a vivir en unidad, no en una situación dada, sino bajo una vida de Dios, una condición dada.
O sea que Dios exhorta a vivir una vida que debe conducir a la salvación de Dios en el tiempo de transcurrir en la tierra, el cual se reflejará en la eternidad. ¿Sí me estoy haciendo entender? El ocuparte de la salvación se deriva de una palabra griega. Voy a ver si la puedo pronunciar. Katargasetai. Esta palabra quiere decir o quiere indicar que un proceso se inicia y debe ser llevado a su culminación. El contexto de toda la escritura es que el cristiano debe avanzar cada día como la luz de la aurora. La luz de la aurora comienza más o menos a tener su mayor esplendor tipo 2, 3, 4 de la mañana. Y comienza a desvanecerse tipo 5, 6 de la mañana. O sea que Dios le dice al creyente: yo te llamo en la plenitud de tu pecado, en lo más fuerte de tu pecado. Sigue avanzando, no te detengas, hasta que esa oscuridad se desvanezca por la falta de ausencia de luz. Avanza, pero muchos cristianos se han quedado ahí. Entonces hay vidas sin fruto. Buscan pastores que les hablen de prosperidad. Buscan pastores que les hablen de unción. Buscan pastores que les hablen por qué esa situación. Y no se dan cuenta que es que están en tinieblas. Por eso, el ocupado de la salvación es un contexto de toda la escritura. Miremos al rey Saúl. Cuando Saúl se le llama y se le unge como rey, ¿sí o no? Se le dice: mira, ve a tal lugar y allá encontrarás un grupo de profetas. Y con ese grupo de profetas tú vas a profetizar. Cuando seas profeta, tú serás mudado en un nuevo hombre. Y fue tan tremendo que todos los que conocían a Saúl se aterraron y decían: ¿Saúl profeta? Como cuando alguien que ha sido malo y re malo se convierte y todo el mundo: pero ese se convirtió, ¿será cierto? Yo no creo, porque es que como ahora así sucede. Ahora mire lo que dice la misma escritura en Filipenses capítulo 3 versículo 12 al 14. Mire lo que dice la Biblia. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por si logro hacer así de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahí está en pantalla. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. O sea que hay una continua evolución, caminar, estudiar y ocuparnos. Sí. O sea que la salvación es un proceso que se inicia y continúa en el creyente. Sí. Entonces queda desvirtuado aquello de siempre salvo, siempre salvo. Pues el concepto no.
pero no me da la licencia para pecar. No me da la licencia para hacer lo que yo quiera. Vivir como se me antoje. ¿Dónde dice en la Escritura? Y tu mente retorcida. ¿Dónde dice? Y se ven los resultados en todo lo que haga. Pueda que tú quieras progresar, sí, y tu línea del tiempo pasa de estar en 0 y llega a un punto de 5, pero de un momento a otro baja a 3, y cuando tú te das cuenta vuelve nuevamente como a 4 o 5, y de un momento a otro ¡prum!, se cayó a 0, menos, y cuando tú te das cuenta dices, Señor, ay, no soy salvo, y viene el Espíritu de Dios, te redarguye y vuelves y levanta la mano para ser salvo, y en cada campaña tú pasas al frente y eres salvo, de tal manera que una persona, cuando uno se da cuenta 4 y 5 veces, otra vez se convirtió y otra vez le ha faltado doctrina, le ha faltado conocimiento. Recuerda que el conocimiento no es malo, pero el conocimiento tiene que ir acompañado, escúchalo, el conocimiento tiene que ir acompañado de fe, de creer. Recibo el conocimiento, creo a ese conocimiento, nace en mí la fe y la fe la pongo por obras. Esa es la vida de todo creyente. Por eso cuando tú estás en una necesidad, y alguien da una palabra, escribe una palabra, tú la recibes porque ves el conocimiento, pero ese conocimiento Dios lo toma y lo hace real a tu vida. Tú lo tomas, lo haces rema, lo haces vivencial y lo crees, lo atesoras, lo vives. Tú te ves reflejado en lo que escribe alguien bajo la unción del Espíritu de Dios, y tú al verlo te identificas y lo anhelas. El secreto no es quedarte ahí. El secreto es seguir avanzando. Por eso la Biblia dice, por tanto, mira lo que dice Filipenses 2:12 de otra versión. Filipenses 2:12. Por tanto, queridos míos, como en todas las ocasiones habéis sido obedientes, no solo cuando yo estaba presente, ahora más tal como están las cosas en mi ausencia. Llevad a su perfecta conclusión la obra de vuestra salvación con temor y temblor. Esta palabra de ocupaos en vuestra salvación es como si dijera el apóstol Pablo, no os paréis a la mitad del camino. Usted va en su vehículo y va subiendo una pendiente, y de pronto usted, en cambio de continuar con su acelerador porque está subiendo, suelta un momentico el vehículo. Un solo pestañeo. El vehículo inmediatamente hace esto y se detiene. Te lo digo por experiencia. Cierta ocasión yo iba con mi amado suegro, íbamos subiendo y preciso íbamos a culminar cuando, atravesada una belleza en una moto hablando por celular, inmediatamente frenamos y el vehículo no quiso avanzar. Y era una pendiente, curva incluida, y empecé a retroceder el carro, y ese carro se iba para un lado, en reversa se iba para el otro. Yo sabía que si lo dejaba salir de las cintas y tocar el pasto verde, ese vehículo lo podía acabar y solamente podían sacarme de allí jalando. Había una cuneta y ya el vehículo caía y yo, Señor, así hay mucho creyente. Se ha dejado convencer de teorías y de pensamientos y han parado su vida en plena subida. Y se han detenido. Porque es que la palabra temor y temblor que aquí se utiliza no es el concepto de tu temer. ¡Ay, salvación! Miré, ¡ay, perdí la salvación! ¡Ay, me puse pantalón, la perdí! No, ese no es el concepto. El concepto
que Dios está hablando es el mismo concepto que se habla del principio de la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. O es el mismo concepto de la tristeza que proviene de Dios. Alguien dirá, ay, hereje. No, segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. ¿Qué dice? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Así que tanto temor como tristeza quieren decir que en tu vida debe haber un cambio de mente y de dirección hacia donde conduces tu vida. ¿Por qué? Porque tanto el temor reverente como la tristeza hacen que la persona no se confronte contra un dolor o contra una vergüenza, sino que lleva a la persona a decir, verdaderamente necesito un cambio. Hoy yo no te vengo a decir, conviértete en un religioso, conviértete en un penitente, en esos que cogen la camándula y hágale bolita y hágale. O en aquellos que, cuidado, me contaminas. O en aquellos, como alguien dijo, es que, porque eso me dijo alguien, recibió al Señor, hermano, y se convirtió en nuestro enemigo, no por nosotros, sino porque Él ya nos veía como los objetos del diablo, como los pecadores que necesitábamos a Cristo, y venía y nos decía, arrepiéntase, pecadores, porque se van al infierno. Sí, eso es cierto, pero no es la forma de tú presentar a Cristo. Quizás alguien lo hizo y tú llegaste a los pies de Él, gloria a Dios, pero no todos los casos son iguales. Así que esta tristeza es que Dios te dice, mira, haz un cambio de vida, haz un cambio de pensar, haz un cambio de mirar, reflexiona. Por eso el ocupaos, que dice la Escritura, en vuestra salvación, con temor y temblor, es reflexiona, medita. Tú dices ser cristiano, pero crees que en medio de tu cambio de género y eres quizás el esposo, hombre, de el supuesto pastor que te llama esposa, estás en pecado. O de la persona que X cosa está mal, estás en pecado. No, ahí es donde la Biblia te rellama y te dice, detente, reflexiona, medita. Porque aunque el Espíritu de Dios te dice, sigue adelante, no te detengas hasta que la obra de la salvación se realice plenamente en ti, la cual no se detendrá sino hasta el día en que Dios te lleve. O sea que la salvación es un continuo proceso de un creyente en su vida. Sí. Que tuvo un inicio. Sí. Que tiene un final. No. Tú debes seguir en ella. Pero dejemos hasta aquí, porque si no, estudiemos, si Dios permite, el día martes, este segundo pasaje. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque esto involucra tu vida, involucra a Dios, involucra muchas cosas, pero al final todo es un todo en el cual hay un final, y es permanecer con Cristo por la eternidad. Ser introducidos en el pueblo, no para ser una vergüenza. Y si así lo eres, detente. Detente. Tampoco es para que alguien diga, ay, yo no recibo al Señor porque mire ese. No, eso no es una excusa. La salvación es personal, no es colectiva. Otros creen, no, mi papá fue cristiano
entonces tú naciste en una cuna cristiana, entonces crees que eres cristiano. No, tampoco. Tú tienes que un día detenerte, reflexionar y decir, necesito un Salvador. No todos los que nacen hijos de pastores son pastores. No, hay que haber un llamado. Hay que haber muchas cosas. Dejemos ahí. Padre Celestial, te doy gracias por este mensaje. Yo solo te pido con mi corazón, Señor, que tú obres en cada persona que me escucha. Que cada persona que me escucha pueda detenerse y reflexionar y decir, necesito salvación. No porque se vaya a mejorar tu economía. No. No, eso no es así. No porque vayas a ser sano. No es así. No porque X o Y cosa te diga. No. Tú necesitas de un Salvador. Porque toda la raza humana se alejó de Dios. Se apartó de Dios. Y en su vida desvirtuó totalmente lo que es ser imagen y semejanza de Dios, a tal punto que hoy, a través del cambio de género, se quiere negar esa imagen y semejanza creada en cada persona a través de un sexo, hombre o mujer. Y se ha querido desvirtuar y se ha querido trastornar y negar la obra que tú has hecho. Yo te pido, Señor, que traigas tu mismo convencimiento. Tú conoces nuestro corazón y nuestro anhelo. No es de buscar ser reconocido, sino que tú seas reconocido y que tú seas el que salvas. No buscamos el dinero de la gente. No buscamos nada de la gente. Solo buscamos que tu nombre sea glorificado, exaltado y levantado. Y que la gente tenga que decir, necesito mirar cómo está mi salvación. Necesito mirar cómo ando en mi salvación. Necesito mirar, porque la salvación no es la oración. No es esa oración que tú hiciste, no. Esa es la introducción. Quizás la coma. Tú tienes un proceso que seguir. Por eso la Biblia dice, ocúpate. Yo soy el autor, sí, pero tú ocúpate. Yo te elegí, yo te llamé, ocúpate. Yo te introduzco en un pueblo santo, nación santa, sí, pero tú ocúpate de vivir. Yo te amo, ocúpate. Yo te predestiné, ocúpate. Para que ninguno la robe, para que ninguno la quite, para que ningún pensamiento me desvíe de seguir avanzando en el proceso de la salvación y me devuelva de tal manera que pase nuevamente la puerta de la salvación y me encuentre peor que un incrédulo, un impío o como tú llamas, un animal irracional que se mueve por su instinto y no por el conocimiento de la verdad que eres tú. Padre, glorifícate en cada vida, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.